Muy buenas tardes a todos y a todas. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Benito Morales. Dentro de muchas cosas que hago, actualmente soy asesor jurídico, asesor legal del Comité de Títulos de Santa Catarina Iztahuacán. Y en ese sentido, pues quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones, algún análisis sobre lo que está ocurriendo durante estos días y en lo que ha significado todo un año de conflicto en estos dos municipios. Me refiero al municipio de Santa Catarina Iztahuacán y el municipio de Nahuala. Una pregunta que creo yo todos nos hacemos es ¿de dónde surge este conflicto? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué hay una disputa y hay una serie de acontecimientos violentos que están ocurriendo en este momento y que ha generado que el presidente de la República emitiera un decreto gubernativo, un estado de sitio en estos municipios, a la espera que el día de hoy sea conocido por el Congreso de la República para su ratificación, su modificación o su no aprobación? Pero bueno, volvamos al punto. ¿De dónde surge el conflicto? Yo quisiera aclararles que no soy historiador, yo soy abogado. Sin embargo, por lo que conozco, por lo que he leído, por lo que he indagado, puedo decir ciertas cosas y me parece que el motivo, el origen de este conflicto está vinculado con la irresponsabilidad del Estado, la irresponsabilidad de sus autoridades a lo largo de la historia. Y en este caso concreto tiene que ver con la imposición de medidas alejadas de la opinión, alejadas del parecer de las personas. Y en ese sentido, más bien a finales y principios del siglo XIX, pues se toma la decisión en ese momento de crear el municipio de Nahualá sin determinar cuál es la extensión de su territorio y la delimitación de ese territorio. Y a lo largo de la historia, pues se ha alimentado una serie de acontecimientos de los cuales los pueblos originarios somos testigos y somos de alguna manera afectados por ese tipo de medidas impositivas, tomando en consideración de que ese territorio que hoy se disputan y que ocupan los dos municipios, pues tienen un origen común, un origen colectivo. Ambos municipios están habitados por el pueblo quiché en su mayoría, por no decir el 100%. Sin embargo, ese tipo de medidas inconsultas, impuestas, lo que ha generado es desinformación, ha generado confrontación y ha generado una serie de hechos que hoy se manifiestan de una u otra manera. Pues yo creo que es, en resumen, a mi interpretación, el origen de este conflicto. En ese sentido, una cosa que es importante tomar y llamar la atención es que hay históricamente en Santa Catarina Iztahuacán un comité de títulos que se llama, en realidad es un comité electo por el pueblo de Santa Catarina Iztahuacán, al que históricamente se le ha delegado la responsabilidad del cuidado de los títulos, tomando en consideración de que este pueblo de Santa Catarina Iztahuacán registra una historia triste, lamentable. Como ellos lo dicen, por ejemplo, han tenido que comprar hasta 3 veces su propio territorio porque han sido víctimas de usurpación histórica por parte de el propio gobierno, por parte de personas que se han querido y se han apropiado de las tierras que pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces este comité de títulos tiene esa función de salvaguardar esos títulos como un legado y una lucha de su pueblo que ha tenido que librar para tener territorio, para tener tierra y evidentemente para vivir y poder existir aún. Entonces, ¿cómo lo ve este comité? Este comité ve el conflicto como una cuestión que hay que buscarle una solución de raíz. Hay una serie de propuestas que se han venido planteando a las diferentes autoridades para que se solucione de raíz este problema. Y me parece que esa actitud es saludable, es respetable, es digna de un pueblo que busca que este tipo de situaciones acaben y este tipo de conflictos no sigan afectando la vida de las comunidades. Entonces esa es la propuesta, es decir, un diálogo serio, un diálogo responsable
que permita encontrar soluciones de raíz al problema e iniciar un proceso de articulación, de reconciliación, porque al final de cuentas tenemos que encontrar y entender que los pueblos no son los enemigos, sino son aquellos actores externos que han venido a imponer una serie de medidas inconsultas a los pueblos y que lo que hacen es generar conflicto. Y hoy entonces hay un acontecimiento que, más que crear condiciones adecuadas, democráticas, de sentido común, como por ejemplo conocer profundamente la historia de estos pueblos, lo que hoy tenemos es la imposición de un estado de sitio, que es una medida represiva, porque hay un marco constitucional vigente que garantiza los derechos fundamentales y excepcionalmente se deben tomar ese tipo de medidas. Y hoy lamentamos que, por ejemplo, estos municipios están siendo afectados recientemente con 2 estados de sitio. Ese es el último. Y resulta que no hay ningún resultado con el primero. Entonces, ¿por qué tenemos que volver a recurrir a un estado de sitio que lo que hace es limitar derechos fundamentales de las personas? Y entonces se teme, por la experiencia que ha habido, que no se solucionen entonces los problemas. La justificación de este estado de sitio, impuesto el día sábado pasado, hoy es el 3er día, y las consecuencias ya se dejan ver. Es decir, no ha sido ratificado por el Congreso. Hay una disposición y hay una tesis que afirma, y la cual yo sostengo como abogado, de que mientras no esté ratificado por el Congreso, no se puede implementar. Sin embargo, durante el fin de semana ya se registran allanamientos de muchas casas, de muchas viviendas de las personas de ambos municipios, la detención de algunas personas, lo cual en mi opinión y en mi análisis jurídico son ilegales. Sin embargo, hasta ahora no hay una ratificación por parte del Congreso. Consideramos de que eso hace que se hayan incurrido ya ilegalidades. La postura, mi análisis es que hay una serie de mecanismos que deben utilizarse previamente, pero de manera responsable, con el fin de que este tipo de cuestiones se puedan solucionar por una vía democrática, por una vía en donde no genere zozobra a la gente. Porque hoy un estado de sitio que implica el despliegue del ejército y de la policía en gran escala, lo que hace es recordar los impactos y la represión durante la guerra. Y la gente que sufrió esos acontecimientos aún vive. Y eso lo que hace es primero generar miedo. Y a la juventud, que a lo mejor no fue testiga directa de estos acontecimientos del conflicto armado, pues también le genera zozobra. Hoy entonces tenemos en estos municipios, en particular en Santa Catarina y Tehuacán, que es donde más conozco en este momento la situación, ha generado entonces que la gente esté asustada, esté temerosa. Ya no salen de su casa, obviamente porque hay un estado de sitio. Sin embargo, lo que no se pone a analizar el gobierno es que la gente de Santa Catarina y Tehuacán, desde que explotó este último conflicto, ha tenido que turnarse para cuidar a su pueblo y se han organizado por barrios desde hace un año y todas las noches han salido a patrullar, efectivamente para que el pueblo no sufra consecuencias y agresiones por personas que en realidad no está establecido quiénes son. Y eso es muy importante. Yo creo que una cuestión fundamental que hay que exigir a las autoridades con la imposición de ese estado de sitio es que se logre esclarecer y desarticular y deducir responsabilidades a todas aquellas personas responsables de los ataques que se han vivido últimamente. Me parece que eso es lo mínimo que un gobierno debe hacer. Hay una intención, entiendo, y lo ha anunciado el presidente de la República, de establecer una mesa de diálogo a alto nivel, lo cual es fundamental, pero se necesita implementarlo ya y de una manera responsable, de tal manera que no se siga generando caos, miedo, desinformación y realmente se suma posturas serias para buscarle soluciones de raíz a esta problemática. Entonces, la gente, este tipo de medidas como los estados de sitio, lo que genera es más pobreza a la gente, porque la gente ya viene intentando protegerse mutuamente, lo cual les ha generado desgaste, pérdida de tiempo,
Y luego tenemos la desgracia, no solo Guatemala, sino la humanidad, de estar enfrentando una pandemia que también nos ha aislado y está limitando nuestra libertad de poder realizar las actividades que cotidianamente hacemos para vivir. Y si a eso le sumamos, en este caso a Santa Catalina Tehuacán, un estado de sitio, pues los resultados son evidentes. Va a generar más pobreza. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Pues sí, está ocurriendo que la gente está temerosa, la gente está asustada, porque la representación que tiene la autoridad, lamentablemente, en este país y en esta sociedad, es miedo. Porque solamente han llegado y llegan a los territorios cuando tienen que reprimir e imponer cosas. La autoridad generalmente está ausente cuando debe cumplir su responsabilidad, es decir, garantizar seguridad, garantizar trabajo, educación de calidad, salud adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Hay una mesa de diálogo que el presidente de la República el día sábado anunció, que va a ser encabezado por el vicepresidente del país y el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el cual sí consideramos y se considera adecuado porque se está definiendo a alto nivel. Sin embargo, aquí hay una cosa que es importante. Debe garantizarse que los interlocutores de los pueblos no solamente sean las autoridades municipales. Estos pueblos que tienen derecho, que tienen el poder soberano sobre su territorio, que están organizados y tienen una estructura ancestral del uso, cuidado y administración de su territorio, deben ser actores de primera línea, si queremos solucionar el problema de raíz. Porque si se empieza una mesa de diálogo excluyendo, intimidando a los legítimos representantes de los pueblos, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Los conflictos, más que solucionarse, se van a agravar. Entonces esta mesa de diálogo tiene que tener ese fin, que los actores principales, los interlocutores fundamentales, son los pueblos y sus autoridades. Y que la delimitación, si esa es la propuesta, porque Santa Catalina Tehuacán está proponiendo que se delimite entonces el territorio. Pero no es suficiente delimitar un territorio si no se acompaña a eso un proceso de inversión pública de gran escala. Estos dos municipios están registrados como dos de los municipios más pobres del país, sin infraestructura, sin medios de producción adecuados y una serie de falencias en materia de educación y de salud. Entonces, delimitar sin acompañar un proceso integral de desarrollo no tiene sentido. Si hay responsabilidad de este gobierno y quiere contribuir a solucionar un conflicto que hasta la fecha ha causado muchas muertes, tiene que estar acompañada esa delimitación con un programa de inversión en donde los actores fundamentales son los propios pueblos. Tampoco se trata de imponer, se trata de consultar, se trata de articular y se trata de implementar aquello que a la gente le interesa para que pueda ser apropiada por la gente y tenga éxito. Por el contrario, no va a ocurrir. ¿Cuál es la ruta? De alguna manera, yo creo, y en mi calidad de abogado que estoy fungiendo como asesor jurídico del Comité de Títulos, hay varios presupuestos que se deben garantizar en una mesa de diálogo. Primero, que las autoridades municipales y el gobierno central representado en esa mesa de diálogo deben ser facilitadores, deben ser aquellas personas representativas de la institucionalidad pública que garanticen que los acuerdos a los que llegan las autoridades legítimas de estos dos pueblos se materialicen en cuestiones que le den legalidad, pero sobre la base de las decisiones de los legítimos representantes. El gobierno debe ser un facilitador, un ente que armonice que esas decisiones tomadas tengan la suficiente fuerza legal y que se respeten, pero que venga de los propios
representantes de los pueblos. Eso es un elemento fundamental. Por otro lado, en Guatemala, después de más de 20 años de que el gobierno se comprometió, el Estado de Guatemala se comprometió, que cuando se tomen decisiones susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, las decisiones que se tomen deben ser consultadas previamente. Entonces, los acuerdos a los que se llegue tienen que traducirse en una consulta conforme a los estándares establecidos en el convenio 169 y una serie de disposiciones que la propia Corte de Constitucionalidad ha emitido para que el Estado entonces cumpla con su obligación de consultar. ¿Por qué es importante esto? Es importante primero que es un derecho de los pueblos. Y sería la primera vez que el gobierno haría una consulta. Por eso es importante motivar, invitar para que se haga. Pero por otro lado, en la medida en que la gente se sienta incluida, en la medida en que la gente se sienta parte de la solución de los problemas, consultándoles, entonces las decisiones van a ser sostenibles. Si nuevamente se suplanta, se quita ese derecho fundamental de los pueblos a la consulta libre, previa e informada, entonces no vamos a solucionar nada. No vamos a resolver el problema de raíz. Esto es fundamental. Y por otro lado, lo que de alguna manera he compartido, creo que no solo se trata de delimitar, sino de hacer una propuesta viable, sostenible de desarrollo integral de ambos pueblos. Porque hay mucha desinformación en este momento. Hay intereses ocultos que el gobierno tiene que esclarecer y tiene la maquinaria necesaria para hacerlo. Necesitamos voluntad política para cumplirla, por un lado, y por otro lado tiene la obligación de que estos pueblos históricamente excluidos del desarrollo puedan contar con la inversión en infraestructura, en productividad, en tierras, en acompañamiento técnico, en comercio, en salud, en educación, en seguridad, para entonces sentar las bases de un desarrollo de estos dos municipios. Y finalmente, creo que hay un reto que luego debe quedar, al cual yo soy fiel creyente, de que esas aparentes confrontaciones que tenemos entre pueblos son provocadas, son alimentadas por actores externos que tienen intereses muy claros de usar y aprovechar los bienes naturales de los pueblos. Entonces yo invito a que tomemos conciencia de que eso existe y ha existido siempre. Y hoy toca la responsabilidad de que si al final la decisión, los acuerdos a los cuales se lleguen para solucionar de raíz el problema, sea estableciendo los límites claros para ambos pueblos, que entonces se inicie un proceso que permita recuperar la esencia, la naturaleza como pueblos originarios, para reencontrarnos y buscar los mecanismos para conciliarnos y para empezar juntos a recuperar esa armonía que ha caracterizado históricamente a los pueblos originarios.